Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Buenos días o buenas noches, dependiendo de qué hora vean el video. Bien, el día de hoy vamos a repasar un ejercicio de Kicho. ¿Cuál es el hincapié en esto? Esto es importantísimo. De aquí se van de largo con lo que es la matemática. Aquí integras la matemática. Va a ser importante para el segundo bachillerato. Es por eso que hago tanto hincapié. También vamos a trabajar con temas de kilo, de midi, porque esas conversiones son importantes que tú las tengas en consideración y las tengas en cuenta, kilo, miti, etcétera. Bueno, y el 4 de agosto tenemos la lección, así que pilas. Cualquier duda que tengas del video, retrocede un poquito, le puedes poner pausa, ves cómo lo voy haciendo paso a paso, ¿sí? Pero esta materia electrónica trae a más integra, es una materia integradora, porque trae también matemáticas, si te das cuenta. Matemática, vienen números, álgebra. Bueno, así que vamos a empezar. Usted va a poder, lo único que necesita es la práctica. La práctica hace al maestro. Es de sentarse una tarde, 1 o 2 horas y cogerle de golpe y nada más. Y te va a ir bien, el examen, y eso es lo que espero. Sin más, empezamos. Bien, entonces empezamos. Lo primero que vamos a encontrar es la ecuación de la malla uno. Ecuación de la malla uno. Bien, para hacer la ecuación de la malla uno, primero hay que identificar, ¿no? ¿Cuál es malla uno, cuál es malla 2? Vamos a hacer la malla uno, más acá la malla número 2. Eso se puede modificar, todavía no se puede modificar. Bien, malla uno, malla 2. Perfecto. Entonces, como les digo, chicos, al principio lo primero es identificar. Identifico cuántas mallas tengo. Entonces tengo una malla y dos mallas. Lo tenemos. Una malla, dos mallas. Perfecto. Ahora vamos a decir que el sentido de la corriente es de manera horaria y el sentido de la corriente acá es de manera horaria. Hablando de corrientes, nos falta poner, esta es la corriente uno, esta es la corriente 2. Perfecto. Corriente uno, corriente 2. Entonces, una vez que yo identifico las corrientes, selecciono la parte inferior izquierda, lo que les digo siempre, yo siempre empiezo en este punto, y voy poniendo los signos, sigo el camino, es como que yo voy siguiendo una trayectoria. Empiezo aquí y voy en sentido horario, voy subiendo, ¿sí? Y me encuentro con la rayita más pequeña, y acá está la rayita más grande. Les habíamos dicho en clase que la rayita más pequeña es el negativo y la rayita más grande el positivo. Recuerden que la fuente tiene sus propios símbolos. La resistencia nosotros le damos el símbolo. Bueno, sigo el camino, sigo el camino y me encuentro con una resistencia. Por donde ingresa el voltaje, ingresa por aquí, es positivo. Por donde sale el voltaje es negativo. Muy bien. Continúo el camino, continúo. Me encuentro con esta resistencia. Lo mismo, por donde ingresa el voltaje es positivo, por donde sale el voltaje es negativo. Continúo, sigo la flechita hasta aquí. Donde ingresa el voltaje es positivo, donde sale el voltaje es negativo. Continúo y llego hasta el mismo punto. Cuando llego al mismo punto, he terminado. ¿Sí? He terminado. Y ya le puse lo que es las corrientes a la malla uno. Ya le puse los signos de las resistencias y el signo de la fuente. Entonces, así se ponen los signos. Se sigue el sentido de la corriente.
Muy bien. Ahora vamos a la malla número 2. Para la malla número 2, lo mismo. Empezamos en la parte inferior, en la parte inferior izquierda de esta malla. Olvídate que tienes esto de aquí, olvídate que tienes esto, ¿ya? Solo concéntrate en esta malla, solo concéntrate en esta malla. Bien, entonces, empiezo en este punto y sigo el camino, sigo el camino, sigo el camino, sigo el camino, ya, hasta aquí. Encuentro esta resistencia. Por donde ingresa el voltaje es positivo, por donde sale el voltaje es negativo. Sigo la malla, ¿sí? Por donde ingresa el voltaje positivo, por donde sale voltaje negativo. Continúo con la malla. El único elemento al cual yo no le pongo signo es a la fuente de voltaje, porque la fuente de voltaje ya viene con sus signos preestablecidos. La rayita más pequeña negativa y la rayita más grande es positiva. Entonces, continúo la trayectoria, llego a esta resistencia, por donde ingresa voltaje positivo, por donde sale voltaje negativo, continúo la trayectoria y vuelvo al mismo punto. Cuando vuelvo al mismo punto, he terminado, ¿sí? Entonces, hasta ahí yo ya he encontrado lo que son los signos de la malla 2. Hágame caso, haga de cuenta que esto ya no está, haga de cuenta que esto no existe y que esto es la única malla que tienes y hace lo mismo. Donde ingresa voltaje positivo, donde sale negativo. Donde ingresa positivo, sale negativo. La fuente de voltaje tiene sus propios signos, así que pilas ahí. Y acá tenemos donde ingresa voltaje positivo, donde sale voltaje negativo. Hecho. Hasta ahí. Vamos a borrar estas líneas verdes para poder trabajar de manera más cómoda. Ya, vamos a borrar las líneas verdes. Y ese es el primer paso, poner los signos de las mallas. Una vez que dominemos este tema, podremos ver cosas un poco más complejas. Bien, entonces ya le puse los signos de la malla. Perfecto. Ahora sí, cojo el lapicito y vamos a empezar con las mallas. Ok, entonces, sigo el camino y me encuentro. Ahorita voy a hacer la ecuación de la malla 1, así que pila, malla 1. Centrémonos otra vez en esta malla. Empiezo aquí, sigo el camino y me encuentro un voltaje de 25, pero empieza con el signo negativo. Yo sigo el camino y me encuentro el signo negativo, entonces le pongo menos 25 voltios, ¿sí? Menos 25 voltios. Continúo el camino y me encuentro ahora un más, ¿sí? Una resistencia que empieza con más voltaje de la resistencia 1, en este caso la resistencia 1. Sigo el camino, me encuentro con más voltaje de la resistencia 3, voltaje de la resistencia 3. Sigo el camino y me encuentro ahora aún más voltaje de la resistencia 2 y esto es igual a 0 porque vuelvo al mismo punto. Ahora reemplazo, ahora reemplazo. ¿Por qué? Porque según la ley de Kirchhoff me dice que el voltaje es igual a resistencia por intensidad. Entonces, aquí tengo expresado el voltaje. Voy a dividir ese voltaje y voy a descomponerlo según la ley de Ohm, porque me dice que voltaje es igual a resistencia por intensidad. Vamos bien. Este menos 25 lo sigo copiando igual. Este menos 25 lo sigo copiando igual. Bajo nuevamente el menos 25 voltios, ¿sí? Ahora, voltaje se divide, ¿qué es igual al voltaje según la fórmula? Resistencia por intensidad. Entonces, el voltaje de la resistencia 1 es igual a la resistencia 1
Vamos viendo, ¿no? La resistencia 1, esta es la resistencia 1. ¿Qué corriente pasa en R1? Pasa la corriente de 5, perdón, pasa la corriente de I1. Por la resistencia 1 pasa la corriente de I1. Date cuenta, mira, aquí está la resistencia, aquí está la I1. Ah, ya, chévere, esto pasa bien. La transición. Muy bien. Continúo más. Mira, aquí vamos a ver algo diferente. Yo continúo con el camino. Ya hice esta resistencia. Continúo con el camino. Y ahora sí me encuentro con esta resistencia, la resistencia 3. La resistencia 3 está en medio, ¿sí? Está en medio de la I1 y está en medio de la I2. Es positivo para I1 y es negativo para I2. Date cuenta, mira. Positivo está en el lado de I1. Entonces le pongo más I1. Perfecto. Ahora, negativo para I2. Menos I2. Perfecto. Continúo con el camino. Me encuentro la R2. ¿Sí o no? O sea, ahorita lo que estoy haciendo es descomponiendo. Estoy descomponiendo estos términos. Por ejemplo, aquí. El voltaje de la resistencia 3, el voltaje de esta resistencia es igual a la resistencia 3 por la intensidad que pasa en esa resistencia. ¿Qué intensidad pasa? Pasan dos resistencias. Pasan más I1 y menos I2. Bueno, continúo. Aquí lo que voy a hacer es descomponer el voltaje de la resistencia 2. Voy a descomponer este voltaje. Recordemos la fórmula. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. ¿Qué resistencia es de R2? Lógicamente, R2. ¿A qué me refiero con esto? Descompongo, ¿no? El voltaje de la resistencia 2 es R2 por resistencia por intensidad. ¿Qué intensidad pasa en R2? En R2 pasa la intensidad I1. Sería por I1. Muy bien. R2 por I1. Esto lo igualo a 0. Sigo los pasos, sigo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho esto ahorita? Descompongo. Yo sé que el voltaje es igual a resistencia por intensidad. ¿Qué es resistencia? R1, porque aquí lo hice, R1. ¿Qué corriente pasa en I1? Entonces, yo tengo que ver, mira, aquí I1, allá, mira, en la resistencia 1 pasa la corriente I1. En la resistencia 3, pongo R3, veo qué corrientes pasan en esas resistencias. Pasa la corriente 1, pasa la corriente 2. En este caso, la corriente 1 es positivo y la corriente 2 es negativa. Vacancísimo. Sigo el camino. Me encuentro con un más, resistencia 2, y esta resistencia está en la malla, está en la corriente 1. Perfecto. Está ahí. Tengo que tener cuidado con esta porque esta resistencia está en la mitad y está influida por 2. Bueno, menos 25 voltios más. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar los valores. ¿Cuánto vale R1? R1 vale 5K. Entonces aquí le pongo 5K por, y continúo normalmente, 5K por I1. ¿Qué es lo que he hecho ahorita? He reemplazado este R1, yo pongo el valor. R1 vale 5K. Bueno, continúo. Más R3. ¿Cuánto vale R3? Ah, R3 vale 10K. Ok, 10K. Perfecto. Abro paréntesis. I1, no sé cuánto vale. Menos I2, aún no sé cuánto vale. Cierro paréntesis más. ¿Cuánto vale R2? Aquí estoy. R2 vale 15K. Hecho. Estoy reemplazando datos. 15K por I1, porque aún no sé cuánto vale I1. Y lo dejo expresado. Esto es igual a 0. Ahora, tengo que ver lo siguiente. Aquí tengo una multiplicación.
Este 10K lo voy a multiplicar por estas dos corrientes. Me quedaría 10K por I1 y me quedaría 10K por I2. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. Voy a sacar la malla 2. Continúo. Esto lo copio igualito. Menos 25 voltios más 5K por I1 más, más por más. Aquí se aplica la ley de signos. La ley de signos es cuando es multiplicación. Bueno, más por menos, ¿sí? Aquí me queda 10K por I1 más 10K por I1. Ahora, más por menos 10K por I2, me queda 10K por I2. Bien, más 15K por I1 queda igual, 15K y 15K por I1 igual a 0. Bueno, entonces ya he encontrado la ecuación, ya he resuelto, ¿sí? Lo único que me hace falta hacer aquí sería lo siguiente: buscar términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Son los que tienen la misma parte literal. Aquí tengo I1, aquí tengo I1, y aquí tengo I1. 10 más 5, 15. Más los 15 de acá son 30, ¿sí? Serían 30K por I1. Profe, ¿por qué sale 30? Hemos sumado 5K más 10K más 15K. ¿Y por qué? Porque tienen la misma parte literal igual. Date cuenta, aquí dice I1, aquí dice I1 y aquí dice I1. 5 más 10, 15, 15 más 15, 31. Esto lo copio igualito, menos 10K por I2, multiplicación. Bien. Este menos 25 lo pongo acá igualito, menos 25 voltios, más 30K por I1, y esto lo igualo a 0, ¿sí? Este menos 25 baja, sumo los términos semejantes, 5 más 10 más 15, que sale 30, bajo este menos 10K, y he ya obtenido ya más o menos la ecuación. La ecuación debe tener la siguiente forma. Primero va I1, luego va I2, y al final, después va el voltaje. Si nos damos cuenta aquí, primero está el voltaje. El voltaje tenemos que pasarlo al otro lado de la igualdad. Acá hay que pasar el voltaje. Cuando un valor pasa a la igualdad, cambia. Se quita con positivo, pasa al otro lado con negativo. Entonces me quedaría acá más 30K más 30K por I1, ya puse primero I1, menos 10K por I2, ya puse I2, chévere. Esto que está con negativo pasa al otro lado con positivo. Entonces me quedaría más 25 voltios. Bien, ahora sí, recién ya he obtenido la ecuación 1. Voy a escribir un poquito más bonito con la computadora. Vamos a ponerle 30K por I1 menos 10K por I2 es igual a 25 voltios. Y esa es la ecuación 1. ¿Sí?
Otra manera de encontrarlo más fácilmente, y yo lo hago de esta manera, es sumar. Mira, los números que están aquí, 5 más 10 más 15, 5 más 10, 15, 15 más 15, 30, 31. Aquí te sale 31. Le restas esta resistencia que está en la mitad, menos 10K, acá está menos 10K. Este menos 25 pasa al otro lado con más 25. O sea, yo lo hago de esa manera, lo hago con la mente más rápido. Entonces, hasta ahí ya tengo la ecuación de la malla. Tengo la ecuación 1. Ecuación 1. Perfecto. Voy a proyectar un momentito más para que usted pueda copiar, ¿sí? Pueda entenderlo. Ya vamos a encontrar la malla I2. En esta parte ya voy a encontrar la ecuación de la malla 2, pero voy a hacer un poquito más rápido, ¿sí? Porque este tema lo hemos visto en clase, es casi igual que la malla 1, así que voy a avanzar un poquito más rápido, ¿sí? Voy a dejar copiado la ecuación que hemos encontrado en esta parte, ¿sí? Y vamos a encontrar la ecuación de la malla 2. Ecuación de la malla 2. Ahora, vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Empiezo en la parte inferior, es decir, empiezo aquí, en la parte inferior izquierda. Aquí yo empiezo. Y sigo el camino. Si yo sigo el camino, me encuentro una resistencia 3. Sigo el camino, me encuentro con la resistencia 3. Entonces yo digo que el voltaje de la resistencia 3, ¿sí? Continúo el camino. Si continúo el camino, me encuentro ahora con la resistencia 4. Entonces yo sigo diciendo la ley de Kirchhoff, más el voltaje de la resistencia 4, ¿sí? Resistencia 4. Sigo el camino, sigo el camino, sigo el camino. Me encuentro con un menos 50 voltios. Entonces pongo menos 50 voltios, menos 50 voltios. Perfecto. Sigo el camino, me encuentro con un más 50 voltios. Me encuentro con un más, ahora, más R5. Voltaje en la resistencia 5. Esto debe ser igualado a 0. Igual a 0. Bien. Ahora voy reemplazando los valores. Vamos a ir reemplazando los valores. Vamos a ver qué tal nos va con esto. Entonces, si seguimos este camino, llegamos hasta este punto. Empiezo otra vez aquí. Sigo el camino y llego hasta este punto. Entonces, me encuentro con la resistencia 3. Pero esta resistencia 3 tiene un signo positivo. En este caso, mira, tú sigues este camino, o sigue este camino. Empiezo aquí y voy subiendo en sentido horario. Llego hasta este punto, tengo más, mira, más y dos, y tengo menos y 1. Es lo contrario de lo de antes. ¿Pero por qué? Porque ahora empecé desde este punto y voy siguiendo el camino, hago lo mismo. Entonces en este punto sigo la línea. En esta parte de abajo me encuentro más y 2 y menos y 1. Pilas ahí, menos y 1. Hecho. Continúo, continúo el camino, me encuentro más, encuentro con un más, R4. ¿Por qué resistencia está en R4? Está la I2. Perfecto. Continúo el camino, me encuentro con un menos, recuerde que la fuente ya tiene sus signos destinados, me encuentro con un menos 50 voltios. Perfecto. Continúo el camino y ahora me encuentro con un más, mira, sigo el camino,
Me encuentro ahora con más R5. ¿Qué corriente pasa en R5? Pasa la corriente I2 por I2, ¿sí? Voy a cambiar un poquito el color a esto, que se vea mejor. Ya. Una vez que llego al mismo punto, porque ya hice toda la vuelta, cuando llego al mismo punto, igualo a cero. Porque es lo que me dice Kirchhoff, que la sumatoria de voltaje en una malla es igual a cero. Bueno, ahora lo que me toca por hacer es reemplazar los valores. ¿Cuánto vale R3? R3 viendo la imagen vale 10 kilos. Para cambiar el color. Viendo la imagen vale 10 kilos ohmios. Muy bien. Y aquí sigo poniendo lo mismo. Más I2. Esto de aquí lo copio igualito. Más I2 menos I1 más reemplazo. ¿Cuánto vale R4? R4 vale 25K. Perfecto, R4 vale 25K. Lo multiplico con I2. Muy bien, multiplico con I2. Menos 50 voltios. Estos 50 voltios lo copio igual. Más R5 por I2. R5, ¿cuánto vale? R5 vale 20K y lo multiplico por la I2. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Aquí puesto, he descompuesto, he descompuesto. ¿A qué me refiero con he descompuesto? Aquí tenía voltaje. El voltaje igual a resistencia por intensidad. Porque la resistencia 3 pasan dos corrientes. Bueno, ahora, R4. R4 es igual a resistencia por la intensidad que pasa en la resistencia 4. Ah, miren, la resistencia 4 pasa I2. Chéverísimo, no hay otra corriente, solamente pasa I2. Chévere. Continúo, este menos 50 lo bajo y acá también bajo el mismo 50. El voltaje en R5 sería igual a la resistencia 5 por la I2. ¿Por qué? Porque esta resistencia 5 está justamente en I2. I2. Aquí me faltó igualarle a cero. Ok. Continúo con la resolución de esta malla. Este 10K va a multiplicar aquí adentro. 10K por I2 me queda 10K I2. 10K por I2. Ahora aplico ley de signos. Más por menos, menos. 10K por I1 me queda 10K I1. Ahora, más. Esto lo copio igual. Más 25K por I2 menos 50 voltios más 20K por I2. Y esto es igual a cero. Entonces, en este paso, ¿qué es lo que yo he hecho? He multiplicado 10K por I2, 10K por I1. 10K por I2, 10K I2. Más por menos, menos. 10K por I1, 10K I1. Aquí me queda 25K, me queda I2, menos 50, más 20K por I2. Bueno, hasta ahí. He encontrado casi la ecuación 2, porque tengo que buscar términos semejantes. ¿Qué términos se repiten aquí? ¿Qué términos se repiten aquí? Tenemos 10K por I1, ¿se repite otro I1? No, no se repite. Los que se repiten son I2. Aquí tenemos 10K por I2, tenemos 25K por I2, tenemos 20K por I2. ¿Por qué son iguales? Porque dicen I2 toditos. Tienen la misma parte literal. 10 más 20, 30. 30 más 25 son 55. 55K por I2.
Ya, ahora copio lo que me resta, aquí me queda. Copio lo que sobra. 10K por I1. K por I1. Ya, aquí tengo el menos 50 voltios. Y ahora esto se lo iguala a 0. Y casi que ya tengo la ecuación 2. Pero para sacar la ecuación 2 tengo que llevarlo a este modelo. Primero viene I1, luego viene I2 y al final va el voltaje después de la igualdad. Entonces, este menos 10 yo lo voy a poner primero, ¿sí? Aquí me queda menos 10K por I1. Ok, 10K por I1, menos 10K por I1. Luego viene este, más 55K por I2. Este menos 50 pasa al otro lado con más 50. Igual a más 50. Muy bien. Ahora sí, ya tengo la malla 1. Aquí está la malla 1 de la ecuación 1 y aquí tengo la ecuación 2. Voy a escribirlo bonito. Me queda menos 10K por I1. 10K por I1 más 55K por I2. Y esto es igual a más 50. Entonces ya tengo las dos ecuaciones. Tengo la ecuación 1 acá y tengo la ecuación 2. Si lo hago al ojo, está bien, está muy bien. Vamos a seleccionar. Ok. Aquí lo que me hace falta ya sería utilizar esta última ecuación. Tendría que ser esta aquí. 8. Ya tengo las dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. Perfecto.